Lo dijo él. A primera hora. Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Buenos días a todas y todos, les saluda Jimena Ron y María Dolores Miño. Una bienvenida calurosa nuevamente a una conversación de Tostando Granizo, y hoy tenemos un tema que estamos también en live en Instagram y en TikTok porque tenemos un problema con el internet, así que en YouTube no nos van a ver, van a escuchar nada más en la radio, pero podemos ahí vernos en los lives en Instagram y en TikTok. A ver, vamos a hablar hoy, María Dolores, de la ley de urgencia económica, ¿no? Un poco de las buenas intenciones, pero de los posibles riesgos que tiene este proyecto, que tiene un nombre específicamente, el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, que fue presentado por el presidente de la República como una ley de urgencia económica, y que en esa medida tiene que seguir el trámite que establece la Constitución y que establece la ley en cuanto a los procesos, a los proyectos de ley de urgencia económica, es decir, pasar por el CAL, que ya pasó y además fue aprobado por unanimidad, y tiene luego que ser enviado a una mesa, a una comisión legislativa, que técnicamente tendría que ser una de las comisiones legislativas de carácter económico, que puede ser la de régimen económico, la de desarrollo económico. Ya se fue a la de desarrollo económico, pero ahí un poco los cuestionamientos o las interrogantes que se han planteado en función de esta ley ¿es una ley realmente económica, de naturaleza económica o no? Yo creo, mi querida Jimé, que lo primero que tenemos que decir, y yo no me canso de decir esto en algunos espacios en los que he podido hablar de este tema, es que creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario que se tomen medidas de carácter urgente y drástico alrededor del combate del crimen organizado. Yo creo que nadie está en oposición a esto, y por ese lado creo que se debe saludar cualquier iniciativa, especialmente cualquier iniciativa rápida que se tenga para esto. Entonces, esto solamente como introducción y para decir que los comentarios que se pueden hacer acerca de la forma y el contenido de la ley no tienen nada que ver con una oposición hacia el hecho de que existan normas políticas y acciones concretas en combate al crimen organizado. En realidad, creo que, digamos, el país se ha demorado un poco en adoptar esto. Entonces, sin embargo, creo yo que las cosas en general que se hacen al apuro y que se hacen digamos, a patadas, usualmente no dan un buen resultado. Entonces, creo que el rato que tenemos que pensar en cómo vamos a hacer como país para desmantelar el crimen organizado, que tiene muchos aristas, no solo la parte económica, tenemos que, en primer lugar, ver qué líneas vamos a atacar. Entonces, se entiende que el proyecto lo que quiere atacar es la parte económica del crimen organizado, que es una de las aristas, porque luego tienes la economía criminal. La economía criminal, que es básicamente los flujos de dinero que circulan a partir de actividades ilícitas o que son en sí mismos ilícitos, como sería el lavado de dinero, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien. El tema es que si ustedes revisan este proyecto de ley, lo primero que les va a sorprender son dos cosas. Lo primero es que casi no se toma ningún tipo de medidas para, en realidad, reducir, identificar, sancionar y eliminar y hasta prevenir la existencia de economías ilegales. ¿Cómo se podía haber hecho esto? Por ejemplo, dándole más capacidades a la UAFE. Y esto ni siquiera se necesitaba un proyecto de ley. Con más inversión yo creo que se lograba. A la UAFE, al sistema bancario, la superintendencia de bancos, estableciendo reglas más rígidas con los depósitos o las transferencias de cierta cantidad de capitales, etcétera, etcétera. Y nada de esto está en la ley. Entonces a mí sí me sorprende porque digo, si es para reducir la economía criminal, no hay medidas concretas alrededor de parar, eliminar o prevenir este tipo de intercambios económicos. Lo que sí hay es varias normas que más bien parecen querer
de alguna manera modificar el Código Orgánico Integral Penal y también ciertos aspectos de la Constitución en lo que tiene que ver con los estados de emergencia, las competencias del presidente alrededor de los estados de emergencia y sobre todo la competencia de otros órganos como la Corte Constitucional alrededor de estos temas, así como la creación de figuras jurídicas, que por cierto ya existen en otros países, para reducir las posibilidades de... o mejor dicho, para dificultar la posibilidad de que un delincuente que ha sido arrestado en estos contextos pueda liberarse o que sea más difícil un control judicial. Entonces, en realidad yo si hubiera podido ponerle un título a la ley, le hubiera puesto como la ley para endurecer las penas en el ámbito de la delincuencia organizada, porque eso es lo que es. Y está bien, porque también eso es algo que hay que pensarlo, ¿no? En todo caso, está mucho más volcado el tema de seguridad, ¿no? Yo coincido con Lolo en el sentido de que hay siempre que aupar las medidas y las acciones del gobierno que busquen sacarnos un poco del problema de la inseguridad que vivimos y que de hecho es una, no solamente de sus promesas de campaña, sino que también es una exigencia de la ciudadanía desde hace algún tiempo ya, es decir, busquemos soluciones para salir de la crisis de inseguridad que vivimos. Pero yo creo que aquí hay que recordarlo también, que algunas acciones ya se han adoptado y que, digamos, los resultados no son tan visibles, ¿no? Me parece que el tema de la consulta popular a la que fuimos, de las consultas populares y el mismo referéndum al que fuimos para... lograr o para aceptar, mejor dicho, que las Fuerzas Armadas trabajen complementariamente con Policía Nacional, habría que ver que yo creo que ya estamos en el momento de evaluar esa medida de si realmente tuvo o no tuvo, o tiene o no tiene eficacia en términos numéricos, es decir, estamos realmente reduciendo el tema de la criminalidad, y lo propio con el tema del alza del impuesto a la renta, del IVA, ¿no? Uh-huh. Creo que también es otra de las medidas que se adoptó bajo esta bandera de lucha contra la delincuencia, pero a ver, habría también un poco como ciudadanía que pedir estas cuentas respecto a cuáles son los resultados. Entonces me parece que con este tema de la ley podríamos caer en una cosa parecida. ¿Y esto por qué? Porque a mí me parece, Lolo, no sé qué es lo que opinas tú, que lo más probable es que esta ley sí se apruebe por parte de la Asamblea Nacional, ¿no? Sobre todo porque hay una mayoría no solamente en el CAL, absoluta, digo yo, una mayoría total del gobierno, de los asambleístas de gobierno en el CAL, sino en la mayoría de las comisiones, en esta misma Comisión de Desarrollo Económico donde se va a tramitar. Y eso un poco da cuenta de que posiblemente esta ley sea aprobada, ya sea que sea aprobada por el legislativo o que sea aprobada por el Ministerio de la Ley, pero en todo caso me parece que sale, ¿no? Habría que ver si realmente logra hacer este ataque o esta reducción realmente a la delincuencia, que a mí me parece que también no creo que se está atacando lo macro, ¿no? Se está quedando muy en las cosas más vinculadas con, insisto, en el tema de la seguridad, que al no ser directamente en materia económica, bien podría analizarse por parte de la Asamblea a través del procedimiento ordinario. Y el enfoque económico, si en realidad se hubiera hecho, para mí me hubiera parecido el ideal. Porque en realidad lo que mueve a la delincuencia organizada es el dinero. Son las economías ilícitas. Entonces, el momento que tú logras poner frenos en los espacios donde circulan estas economías ilícitas, por ejemplo, revisar en la superintendencia de compañías la cantidad de compañías fantasmas que hay. En ciudades como Riobamba, por ejemplo, si ustedes hablan con la gente de allá, les van a decir que hay muchos negocios, por ejemplo, negocios de ventas de estuches de celulares que facturan $1 millón al año. Uh-huh. Que, o sea, solo de la forma como yo le estoy contando es que no te da pues un puesto de estuches de celulares para. Entonces. Y el dinero pasa por el sistema bancario también. Y eso es lo que iba a decir. Además, establecer controles rigurosos al sistema bancario. Uh-huh. Que además, por ejemplo, y entonces aquí la otra pregunta que hay que hacer es ¿qué es lo que está pasando en el sistema bancario? Porque, por ejemplo, si uno hace un depósito que creo que es de más de $5,000, ya te empiezan a llamar el banco y te empiezan a pedir que justifiques, lo cual me parece perfectamente bien. Uh-huh. Pero si es que ese es el contexto, entonces algo más está pasando para que estas economías puedan funcionar con tanta libertad.
Porque además tenemos información clara de que el dinero ilícito sí se mueve por el sistema bancario. O sea, hay el lavado de dinero, digamos, por los canales casi que regulares, ¿no? Incluso el Servicio de Rentas Internas podría hacer también un trabajo ahí importante, claro, de análisis. Yo lo escuché a uno de los asambleístas de gobierno, Andrés Castillo, decir que esta ley, digamos, la relación de la economía de esta ley es porque se va a poder con estas incautaciones de bienes o con estos, digamos, allanamientos, se va a poder recuperar algo del dinero ilícito. Pero yo no sé realmente. Pero lo que pasa es que tú tienes que recuperar el dinero ilícito. Tú recuperas el dinero ilícito cuando ese dinero, o sea, el Estado tiene que recuperar el dinero cuando ese dinero ha sido producto, por ejemplo, de corrupción y el Estado ha sido perjudicado en ese erario, entonces ahí sí recuperas. Pero un dinero ilícito por naturaleza, que nunca fue el Estado, ¿cómo va a ser recuperado por el Estado? O sea, el Estado no puede apropiarse de cosas que son ilícitas, en primer lugar. En segundo lugar, y aquí creo que podemos entrar a la parte del proyecto de ley que a mí más me preocupa, es que, porque a ver, Ecuador, lo primero que tenemos que saber es que Ecuador no es pionero en absolutamente muy pocas cosas, digamos así, y el tema del crimen organizado no es una excepción. Nosotros no somos el primer país que atraviesa un fenómeno de delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y otros negocios ilícitos. Esto quiere decir que muchos otros países ya lo han vivido y han aplicado algunas fórmulas, y esas fórmulas mayormente no han dado resultados. Hay que seguir un poco el camino de los que hay que ver qué ha pasado con México, hay que ver qué ha pasado con Colombia, hay que ver qué ha pasado con Perú mismo, en Perú, ¿no? En otro tiempo, en la década de los 90, a ver si es que estas medidas sirven o no sirven. Entonces, cuando tú lees el proyecto de ley, y creo que estamos siendo muy cautelosos a la hora de tocar este tema todos, porque no queremos queremos que se malentienda y que crean que no queremos que les agarren a los delincuentes. Sí queremos que les agarren a los delincuentes. Total. Vamos pidiendo no sé cuántos años que les agarren a los delincuentes y no vemos ninguna acción eficiente. Pero la pregunta es, ¿esto le va a dar eficiencia al Estado? Yo me atrevo a decir o pongo en duda algunas cosas. Por ejemplo, pongo en duda el hecho de que se quiera declarar vía este proyecto, esta ley, cuando sea aprobada, una suerte de pseudoestados de excepción que no van a pasar por la Corte Constitucional. Entonces, porque ahora te saltas el proceso de estado de excepción. Pero además la gente tiene que entender por qué es necesario que no es de gratis, no es por gusto que desde el siglo XIX hasta el año 2025 en el desarrollo de las democracias modernas se ha establecido que es buena idea que un órgano judicial de cierre controle los estados de excepción. Nosotros no lo inventamos, no solo lo inventó Montecristi. Además, revisen las anteriores constituciones, porque a veces la gente cree que todo se inventó a partir de 2008 y no es así. ¿Por qué es importante que la Corte Constitucional haga este ejercicio? Porque en una democracia tienen que haber pesos y contrapesos. Entonces, si es que la facultad de declarar un estado de excepción reposara únicamente en el Ejecutivo, porque con el estado de excepción viene conjuntamente esta posibilidad de restringir derechos. Entonces, si algún día tenemos un mal presidente, este mal presidente lo que va a decir es, bueno, yo voy a suspender los derechos como a mí me da la gana y voy a empezar a disponer de la vida de la gente, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en muchos otros países. Y esto, en lugar de reducir la delincuencia, lo que genera es una suerte de estado terrorista que va a atacar a los ciudadanos y especialmente atacará a esos ciudadanos que son incómodos, que critican al poder, que son la oposición. Entonces, esto no es un escenario hipotético. Yo no me estoy inventando ni estoy suponiendo. Este comentario que les hago es en base a la experiencia demostrada durante varias décadas en la región y en todos los casos que terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que este punto que toca Lolo es importante, sobre todo porque, la Corte Constitucional hace un trabajo importante. Podemos estar o no estar de acuerdo con el trabajo de la Corte Constitucional, con algunas sentencias, discrepar con algunas sentencias, pero el trabajo de la Corte Constitucional como órgano, como institución, es un trabajo trascendental en la protección de los derechos constitucionales de las personas. Evidentemente podría esto no ser popular. Muchos dictámenes de la Corte Constitucional o decisiones de la Corte Constitucional en las que se ha negado estados de excepción, o sea, se ha limitado el estado de excepción, han sido cuestionados por alguna parte de la ciudadanía diciendo que la Corte Constitucional está impidiendo. Hemos escuchado también en medios de comunicación algunas personas cuestionando el trabajo de la Corte Constitucional como una Corte Constitucional que obstaculiza el trabajo del gobierno, cuando no es así. Es una Corte que está cumpliendo su papel de protección
precisamente por este tema de pesos y contrapesos. Lo que a mí me preocupa, Lolo, y creo que también hay que ponerlo en la mesa de debate, y es algo que también se está comentando un poco en redes sociales, es la posible idea de que esta ley pase en la Asamblea Nacional, que me parece a mí que ese no va a ser como tal un obstáculo, dado la coyuntura actual, pero que quizás se presente posteriormente una acción de inconstitucionalidad que llegue a la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional tenga, digamos, que cuestionar algunos artículos. Por ejemplo, a mí el artículo 16, solamente por poner un ejemplo, en el que, del proyecto de ley en el que se establece que el presidente podrá, sobre la base del conflicto armado interno, que no está determinado como tal por la Corte, pero podrá generar incentivos tributarios. Esto además riñe un poco con la Constitución, porque la Constitución establece que todo lo que tiene que ver con creación, supresión o modificación de tributos tiene que ser vía ley, no vía decreto. Entonces, quizás un artículo así pueda ser observado por la Corte Constitucional, pero ¿en qué medida una observación de la Corte Constitucional en función del marco constitucional ecuatoriano pueda ser visto como un obstáculo o como torpedear, digamos, el proceso que está planteando el gobierno, ¿no? A ver, yo creo riesgoso. que yo sobre esto, para que no crean que es cosa de la Jimena y mío, yo les recomiendo altamente que vayan a la cuenta de Instagram y TikTok y no sé cuál otra tiene de nuestro querido colega Juan Manuel Guzmán, sí, que es un abogado, claro, Guayaquil, es un abogado, es un amigo además, muy querido mío al menos, no sé si la Jimena le conoce. Pero él decía algo ayer que me parecía bastante acertado. Y es un poco ver cuál es el juego político atrás de la presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza. Porque el proyecto de ley tiene errores, y no solamente tiene errores en el fondo desde la perspectiva de derechos humanos. Dejen a un lado los derechos humanos, yo sé que últimamente eso es una mala palabra, entonces no lo vean de ese lado, pero véanlo desde el lado de la técnica legislativa, y la Jime sabe mucho mejor que yo esto. Por ejemplo, cuando tú haces un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que tener coherencia entre el tema y, esto es lo que se llama unidad de la materia. Tiene que haber coherencia entre el tema que propone la ley y el contenido. Entonces, si tú dices que esta es una ley económica urgente, además, lo lógico sería que tenga disposiciones de carácter económico y que además se justifique su urgencia. Y lo que vemos es que hay un par de disposiciones por ahí, pero que el tema del sistema económico que permite los flujos de dinero ilegal no se está atacando, y que más bien lo que se pretende es crear un régimen, digamos, de modificación al Código Orgánico Integral Penal con el objetivo de reducir, disminuir las facilidades jurídicas o las ayudas o los auxilios o los procesos que tendría que enfrentar una persona cuando es detenida, por ejemplo. Entonces, cuando tú presentas algo que es evidentemente inconstitucional, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es el objetivo de plantear algo tan abiertamente inconstitucional? Entonces, probablemente querrá el gobierno que personas como yo, o como Jimena, o como otros colegas, salgamos a los medios de comunicación a protestar, y para poder ponernos quizás un INRI aquí de los que apoyan el crimen organizado. Quiero creer que no. Como decía Juan Manuel el día de ayer, ¿será que lo que en realidad buscan que suceda es que la Corte Constitucional, de manera inevitable, si es que alguien presenta una acción de inconstitucionalidad una vez aprobada la ley, la Corte inevitablemente va a tener que declarar la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo? Y entonces esta es la oportunidad de oro para decir, miren cómo sabotea la Corte Constitucional, y dar alas para que haya no solo una asamblea constituyente, sino quizás otras reformas de cara a sabotear la existencia misma de la Corte. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado, porque yo insisto, el combate al crimen organizado en un país como Ecuador, yo creo que es la máxima prioridad que tiene que tener el Estado en este momento, y es la mayor preocupación que tenemos los ciudadanos. Sin embargo, instrumentalizar ese miedo legítimo que tenemos los ciudadanos para justificar empapelar a enemigos políticos, empapelar a los críticos y empapelar a las instituciones que te han puesto frenos y contrapesos, me parece que sería algo sumamente desleal. Espero que esto no sea la razón. Yo creo que hay que tener claro este riesgo latente, que creo que no tenemos certeza, nadie tiene certeza de cuál es la finalidad detrás de la norma, pero hay un riesgo claramente de que esto pueda ocurrir sobre la base, evidentemente, de crear un enemigo que es un enemigo que de alguna manera tiene cierto prestigio dentro de la sociedad, que es la Corte Constitucional. Yo creo que ahí, Lolo, no sé qué es lo que tú opines. Para mí hay, sin decir que tengo la solución, pero habrían dos cosas que hacer. Primero, que la Asamblea Nacional haga un real trabajo de depuración o de
de análisis del proyecto de ley dentro de estos 30 días que tiene. Yo sé que no es fácil, pero hacer un análisis de los errores o digamos de las inexactitudes, quizás en materia sobre todo de fondo, ¿no? Lo que tiene que ver con derechos constitucionales, lo que tiene que ver con el principio de inocencia, la presunción de inocencia, perdón, lo que tiene que ver con temas procesales. A ver, ya está la norma ahí, ya la pasó el CAL, ya está en análisis de la Comisión de Desarrollo Económico, no debería, pero bueno, ya está en desarrollo económico, entonces hagamos que los asambleístas hagan esta tarea real de hacer un análisis de artículo por artículo y ver cuáles son los riesgos que pueden haber con el tema de los derechos y también cuáles pueden ser las normas que riñen con el marco constitucional. Una vez que esté depurado, pues también, ya ahí también creo que hay una responsabilidad enorme por parte de los asambleístas de gobierno, que son quienes tienen mayoría en esta mesa legislativa, y también de alguna manera que se ha visto que tienen una mayoría en el Pleno, la que la discusión también en el Pleno sea una discusión responsable y comprometida. Y además una discusión democrática, mi querida Jimé, porque aquí nos estamos jugando el país. Entonces, el momento que uno gobierna, y este es un mensaje para quienes acaban de asumir el poder y lo van a asumir el próximo 24 de mayo, es: uno no gobierna solamente para quien votó por uno. Porque en ese caso, en el caso de Ecuador, en ese momento estaríamos dejando por fuera 44% casi la mitad, del 44% de la población. Total. En segundo lugar, creo que es importante entender que las críticas que se hacen a la gestión pública no es ni un intento de sabotaje, ni es contubernio con los grupos de delincuencia organizada, ni mucho menos es hacer apología o llamar a una disrupción del orden democrático para lograr una transición en favor de otro gobierno. No es así. Yo creo que Ecuador, yo voy a hablar como ciudadana, digamos, creo que estamos hartos de las transiciones, creo que necesitamos unos buenos 4 años de estabilidad, de saber que en los próximos 4 años esta es la persona que va a estar en Carón de LED, este es el que va a tomar las decisiones. Sin embargo, dicho esto, también es importante que para que esos 4 años sean posibles y sostenibles, para que no termine el presidente Noboa en una situación, en un atolladero en el que solito se metió el presidente Lasso en alguna oportunidad. ¿Por qué le pasó eso a Lasso? Porque Lasso quería gobernar solamente con su gente. Y no abrió espacios ni a los críticos ni a quienes las alianzas son importantes. Y no solo las alianzas políticas, porque tú no necesitas tener necesariamente un pacto político, porque muchos actores de la política no están vinculados a partidos políticos. Pero, por ejemplo, la sociedad civil que ciertamente va a empezar a señalar: por favor, el tema de la prisión preventiva oficiosa ya se lo ha hecho en México sin revisión de un juez. Saltarse la autoridad y el control de la Corte Constitucional a la hora de declarar un estado de emergencia suena profundamente antidemocrático. El tema de los allanamientos y las incautaciones sin fórmula de juicio va a abrir espacios para mucha arbitrariedad por parte de policía, jueces y fuerzas armadas, que son instituciones que tienen un nivel de infiltración de la delincuencia organizada muy alto. Entonces, cuando se dice eso, no se está diciendo: señor presidente, señores asambleístas del oficialismo, ustedes me caen mal y quiero que se vayan a sus casas. Estamos diciendo: queremos aportar a que este proyecto sea en realidad la solución que el país merece, y por lo tanto tiene que haber un diálogo abierto para que todos los que estamos interesados podamos aportar. Porque si yo digo: mira, yo creo que no es tan buena idea que se puedan detener a personas y no llevarlas ante un juez, porque eso nos va a causar problemas, hay abusos, vayan a ver lo que ha pasado en México. Les invito a que lean los casos del mexicanos de la Corte Interamericana. Hay un riesgo, correcto. ¿Quiénes son las víctimas en esos casos? Un ciudadano de a pie que iba pasando por ahí, que le confundieron, que les llevan detenido en prisión preventiva porque no les llevan ante el juez por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Se generan problemas. Entonces, una ley tiene que tener también una naturaleza preventiva, es decir, la ley tiene que estar diseñada para atacar un problema, pero para prevenir problemas futuros también. Entonces, si tú atacas un problema, pero en atacar un problema te genera 5 problemas más, entonces no está siendo muy eficiente en el diseño de la ley. Sí, yo le quiero adicionar a eso que también es necesario. Evidentemente, yo creo que este programa va a agotarse en la idea de que claramente necesitamos medidas contra el tema delincuencial, ¿no? Pero esas medidas no solamente tienen que respetar el marco constitucional, que yo ya no quiero decir, Lolo, tanto el marco constitucional, porque tengo este miedo latente ahí de que realmente haya la intención de
modificar la Constitución si generamos trabas en función de las ideas que se plantean. Pero no solamente es el marco constitucional, es el marco internacional de los derechos humanos. Yo no quiero hablar de eso porque eso me causa otras preocupaciones a mí por mi lado. Es que se busca respetar también eso, ¿no? Es decir, el procedimiento que de alguna manera tiene que precautelarse cuando estamos frente a cualquier situación, no solamente una situación de delincuencia. Yo no quiero decir conflicto armado interno, porque no se dan las condiciones para que haya un conflicto armado interno, y eso es otra de las cuestiones con las que yo, digamos, no comparto con la ley. Pero esta delincuencia, claro, exacerbada, esta situación compleja desde el tema de la seguridad, tiene que respetar el marco internacional de los derechos humanos. Nuevamente, eso no se nos está ocurriendo a nosotras aquí en esta cabina. Eso es algo a lo que tenemos que estar regidos como un Estado que ha firmado instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aquí también quiero ser enfática en algo: cuidado, y nos acostumbramos como sociedad a que se vulnere la ley, a que se pisotee la Constitución, a que se pisoteen normas del derecho internacional de los derechos humanos, sobre la base de solucionar un problema de delincuencia o sobre la base de alguna no sé, tensión política. No podemos, no existe, Lolo, para mí ningún contexto que permita este quebrantamiento de normas, de la norma jurídica, porque es un tiro en el propio pie. Al final del día lo que va a suceder es un poco lo que Lolo decía: justificamos saltarnos ciertas reglas que ya están en el ordenamiento jurídico para atacar delincuentes, porque los delincuentes no deberían de tener derechos, que es un poco lo que se ha señalado. Pero ¿en qué medida estamos seguros de que alguien que no es delincuente puede estar en una situación en ese sentido, ¿no? Sí, y yo creo que la norma. Y yo creo que esta es la idea detrás de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos nunca se pensaron, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de las salvaguardas y los riesgos y las banderas rojas que se prenden ante este tipo de normas, no estamos pensando en el delincuente, pues el delincuente que se mete a delinquir, perdónenme la redundancia, y que está en un fuego cruzado con un policía, pues sus probabilidades de morir son muy altas. Y además ahí hay, o sea, no hay que reformar la ley para saber que un policía, en el contexto de una persecución en caliente o de un intercambio o enfrentamiento con un delincuente peligroso, le puede disparar. Nos hemos quedado años discutiendo algo que es sabido en el ámbito del derecho hace años, que es la legítima defensa y la posibilidad que tienen los agentes del orden de utilizar la fuerza de manera progresiva. Nos empantanamos durante algunos años en esta discusión. Pero miren, dejen de lado, si no les gusta el tema de derechos humanos, que yo sé que mucha gente que me está oyendo debe estar así ya como cringe de escuchar tanto esta palabra, ya no es lindo, digamos, pero dejen de lado un rato eso. No piensen en eso, no piensen en la Constitución, porque eso últimamente también nos cae mal, y no piensen en la Corte Constitucional, porque le han hecho una campaña de desprestigio que me temo ha sido en ciertos sectores exitosa. Piensen en la historia de Latinoamérica durante el siglo XX. Ya no pensemos en nuestra Constitución, en nuestro contexto. Pensemos en todas las situaciones donde se ha recurrido a la mano dura, a saltarnos al orden constitucionalmente establecido, a vulnerar los derechos humanos en aras de la seguridad nacional, porque siempre ha sido en aras de la seguridad nacional. En todos los casos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, más recientemente Perú en la década de los 90, en Centroamérica también durante los años 70, en todos estos países, Colombia también, ha habido un momento en donde la gente se ha tenido que sentar a pensar, a decir, miren, esto ha causado un caos social tan grande. Hemos lamentado millones de pérdidas de vidas humanas. Esto está ralentizando la economía del país. Nadie quiere invertir porque somos un país caótico. Entonces, lo que toca hacer es declarar estos procesos de paz, justicia, reconciliación, donde haces la comisión de la verdad, donde declaras tantos los desaparecidos, los ejecutados, etcétera, etcétera. Llamas a esta gran reunión nacional de paz, entonces todo, y refundamos la patria. Yo creo que sí, con todas las experiencias que hay a nivel regional, podemos ahorrarnos eso y podemos hacerlo bien. Yo confío en que podemos hacerlo bien. Hay voluntad, hay una asamblea que está dispuesta a trabajar en armonía con el Ejecutivo, que yo sí saludo profundamente eso. Y una Corte Constitucional también que creo que también va a hacer su trabajo sin que se la mire como enemiga. Vamos a terminar aquí porque ya el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en Tostando Granizo. Un abrazo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.